Bueno, hoy vamos a Génesis, prácticamente nos íbamos a meter a Génesis 6, nada más que como ya estás lista tú, como introducción, yo quería nada más hacer hincapié en el capítulo 5. En el capítulo 5 ustedes van a encontrar que hay una serie de descendencias y genealogías, ¿sí? Los descendientes de Adán, y pudiera parecer un poquito árida la genealogía, ¿verdad? Fulanito engendró a menganito y todo esto, pero es formidable encontrarse algo muy fresco, muy sólido en ese pasaje, y es en este texto del capítulo 5, y es encontrar que hay alguien que resplandece ahí y que nos da un gran ejemplo a seguir. Fíjense ustedes, dice ahí en el capítulo 21. Estamos en el capítulo 5. Sí. Ahora, noten algo muy hermoso. Sí. La gente habla de los descendientes de Adán. Acordémonos justamente porque vamos a llegar al capítulo 6 y esto nos sirve de un antecedente. El antecedente es muy claro. Hay muchas, por cierto, encontramos casi un 50% y otro 50% de los más sólidos, los reformadores, por ejemplo, ellos sostienen, y nosotros junto con ellos, el punto de vista de que los hijos de Dios son los descendientes de Set. Entonces es el 5. Y los hijos de Caín son los descendientes de los hijos de los hombres. Las hijas de los hombres. Las hijas de los hombres. Entonces, para que ahorita que lleguemos a Génesis 6 van a darse cuenta por qué es importante considerar esto. Ahora, en el capítulo 5, lo que vale la pena después de todo lo que va hablando, noten que dice que vivió muchos años y tuvieron hijos e hijas. Acuérdense, todavía estaban, hasta que ya en el capítulo 5 es cuando Dios dice, los días de los hombres serán 120 años. Ahí ya corta la longevidad de la vida del ser humano y la reduce a 120 años. Ya cuando llegas a los Salmos dice, ¿verdad? Los más robustos vivirán 80 años. Entonces como que se va reduciendo, pues es en forma, porque ya no tienen acceso al árbol de la vida. Ya no están en el Edén, entonces ya no pueden tener acceso a vivir muchísimo, eternamente. Ahora, y los hijos los tenían alrededor de los 80 y 100 años. 80 y 100 años, más o menos. Estamos hablando que tenían su vigor completo a esa edad. Entonces, cuando iban envejeciendo, pues tal vez por ahí de los 150 años, 200. No, porque vivían 900, llevaban a los 500. Claro, a los 500 era su edad medio, como la nuestra. Hijos a los 300, a los 600 años, todavía había fuerza. Por supuesto, había mucho vigor. Ahora, lo que es muy interesante de este tema es la vida de Enoc. Ahí se las dejamos para que ustedes la estudien de tarea. Dice, y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Es uno de los pocos casos que hablan aquí del versículo 21. Dice, cuando Enoc tenía 65 años fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, fíjense esto, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más. Y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció. 365 porque Dios se lo llevó. Ajá. Pero imagínate qué interesante es esto. Alguien que pueda vivir 375 años en comunión íntima con Dios. Y a nosotros nos cuesta trabajo mantener 1 hora al día de comunión íntima con Dios, o 2 horas, o media hora, ¿verdad? Y este hombre vivió 375 años. Bueno, fue tal la pasión de Dios por este hombre, siento yo, que de un día dice, mejor te llevo conmigo, ¿verdad? Amo tu compañía. Qué hermoso, ¿no? Bueno, eso nada más como una introducción para... Hay alguien más que se fue, ¿verdad? Sí, Elías. En 1 Reyes 19 podemos leer la historia. No, 1 Reyes como 20-21. Ahí está la historia de cómo Elías, ¿verdad? Nombró a Eliseo su sucesor, y de repente se le avisa a Eliseo, se va a llevar Dios a tu maestro, y se lo lleva en un carro de fuego, ¿verdad? Entonces, en la Biblia prácticamente son las 2 únicas constancias de hombres que se ve que no murieron
y que se fueron con Dios. Ahora, de Moisés se decía que también, pero no, de Moisés muere, lo que no se sabe es dónde fue sepultado Moisés, esa es diferente. Lo buscaban, pues no lo encontraban, ¿verdad? Porque los ángeles sepultaban a Moisés para que no le hicieran grandes monumentos de adoración. Entonces, seguro que sí, entonces era por eso. Bueno, Entonces, pero también le aventaban, bueno, el pueblo siempre estaba en contra de él. pues sí, pero al final de cuentas era su libertador. Y cuando Era se su muere un libertador. libertador, por mucho malo o bueno, se hace un... Se vuelve héroe. Ahí oigan de San Hugo Chávez, casi, ¿verdad? San Hugo Chávez, hombre que maldijo a Israel, cayó fulminado 2 años después de cáncer. O sea que no es tan fácil. Que maldijo a Israel. Maldijo a Israel y en una forma Chávez. espantosa, Hugo Chávez. Ah, no sabía. Él Y se al levantó poco en la tiempo le televisión vino y el dijo, cáncer yo fulminante. maldigo a Israel porque atacó Porque a es los amigo de Estados palestinos, sí. Unidos. Y no, se puso así una bola de tonterías. Ah, eso no sabía. Y alguien después recibió un mensaje profético. Un pastor de allá, con un toque profético, le dijo, ¿verdad? Que dice Dios que el juicio viene sobre ti. 2 años después se muere de cáncer. Entonces, cuidado con Entonces, su medicina cubana súper fabulosa. Super guau. Sí, pues no le sirvió de nada, ¿verdad? Así es. Ante el juicio de Dios. Entonces, no, tenemos que tener cuidado con quién. Dios es Dios. Bueno, entonces, noten, después va a llegar a Noé. Noé va a ser el siguiente que camina con Dios, pero ahí ya viene el capítulo 6 y ya Lucín ya trae una introducción sobre De todo eso. conducta intachable. Ya, Noé era tipazo también. Vamos a Hebreos Ahora sí. 11:5 para ver precisamente el contexto neotestamentario de estos personajes que estamos viendo. Son los personajes prediluvianos, Sí, ¿no? Y son personajes que efectivamente desaparecieron por muerte, sin embargo dejaron una huella y dejaron la simiente que Dios había puesto en ellos. Y es hermoso ver, como lo vimos ahorita en Génesis, ¿verdad? Cómo agradó a Dios, cómo caminó con Dios Enoc. Enoc está escrito con H, con SH, en fin, es una castellanización del nombre de Enoc. Pero dice el versículo 5 de Hebreos 11, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Inmediatamente después viene Noé. Sí. Traspuesto fue llevado, fue arrebatado, fue la trasladado. versión, la NTV dice, ascendió al cielo sin morir. Ajá. Por la fe, Noé, fue que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Él debe creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y en Apocalipsis también habla de que nosotros seremos traspuestos, ¿sí? Los que queden vivos, ajá, en el rapto. Los que ven, exactamente, ese rapto, ese recoger, ¿sí? El que toma, el que rescata, ¿verdad? Para que no vivamos la tragedia de la gran tribulación, por lo menos lo más fuerte de la tribulación. Acuérdate que hay muchas teorías de estas, pero no nos vamos a meter porque ya lo vimos en Apocalipsis. Pero luego inmediatamente viene Noé. Dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Entonces vemos aquí intervención, esta ubicación tiene un nicho, tiene aquí un lugar, Noé, porque por la fe hizo algo que no se esperaba. Entonces vamos a regresar a Génesis 6, que es este capítulo que da el antecedente. No sé si alguien quiera leer los primeros 4 versículos. No, hasta el 6, y nada más que es la versión
Dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Ahí, Miguel, perdón, está muy Gracias. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones con las mujeres, ellos daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, se le partió el corazón. O sea, que el ser humano veía como deidades a estos gigantes, Casi los consideraban, Ahora vamos, sí, porque son los héroes. Está Noé, ¿sí? Daniel Sí, y Es cierto, sí. Job, que los considera Dios como personas muy especiales, ¿no? absolutamente, pero sin embargo dice, aunque estuvieran ellos, solo se salvarían ellos, pero todos los demás se perderían a causa de su conducta, ¿no? Bueno, nada más eran hijos de Dios. Es interesante, lo dice ahí en el libro del profeta Ezequiel, Ezequiel, creo que es en Ezequiel. 14. algo así. Ok, entonces viene precisamente, vamos a empezar con Mateo 24, del 37. ¿Por qué? Porque esto nos hace ubicarnos. Mateo, 24. 24:37. leo. Ujú. Jesús se lamenta por Jerusalén una vez más. Oh Jerusalén, Jerusalén. ¿Estás en el 37? 24, versículo 37. Sí. Capítulo No. 24 de Sí. Mateo. Más como en los días de Noé. Perdón. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hasta el 39, por favor. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día de Noé entró a la arca. Y no entendieron hasta que vino un diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí nos está hablando que Mateo, el mismo Señor Jesús, está comparando que como en los días de Noé, el ambiente que prevalecía, la necesidad de un cambio radical, así será la venida, la segunda venida de Cristo, ¿sí? Donde están todos, de verdad, cada quien haciendo lo que quiere, lo que bien le viene en gana, obviamente guiados por la simiente del mal, la simiente de Satanás, no obedeciendo a Dios, no temiendo a Dios, y con la fuerte necesidad de un cambio radical, de un corte que va a venir a ser el parteaguas, literal, parteaguas de una nueva generación, de la generación que Dios va a poner, y Dios va a poner un fin a lo que está anteriormente. Dice ahí, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, Dios no está en contra de que comamos y bebamos, ¿sí? Lo importante es que comamos y bebamos como prioridad y que sea realmente el único objetivo de nuestra vida, la pachanga, la fiesta, el jolgorio, ¿no? Y los casamientos. Y los casamientos, es decir, me junto con esto, ya me aburrí, ahora voy con otro, esos casamientos múltiples, ese libertinaje, ¿no? Eso es a lo que se está refiriendo, porque Jesucristo lo está mencionando. Y si lo vemos, lo acaba de leer alguien en Génesis 6, es el mismo panorama. Muchas mujeres. Tomaron mujeres, ¿verdad? Y ahora vamos precisamente a ese Génesis 6. Y solo una pregunta. Sí. Se acostumbraban los reyes, sus harems, ¿no? Sí, Fue señor. la perdición de Salomón, pero David también que era un preferido Desde- de De hecho, en Génesis 4 vemos que ahí está el parteaguas. Lamec toma 2 mujeres, una Siba y otra Ada, me parece. Ahí empieza. Y ahí empieza. Claro. Toma 2 mujeres y ya empieza el acabose para él, porque en un principio dice Jesucristo, el que los hizo, varón y hembra, los hizo una pareja y le dio ayuda idónea, no dijo varón más muchas hembras los hizo, ¿verdad? Mi pregunta era por qué David, que era tan seguidor de Dios,
tenía muchas mujeres. Pues porque tenía sus debilidades. Porque abrió sus la puerta. costumbres. Porque abrió la puerta y porque también precisamente la debilidad de los hombres, ¿no? Sí. Sin embargo, Dios había puesto sus ojos en él y vio que era conforme al corazón de Dios en esta parte espiritual. Efectivamente, su alma y su cuerpo no estaban sujetos a esa devoción espiritual. También Sí. no fue un buen papá, por lo que pasó con su hija. Evidentemente, ¿no? sus Con generaciones, Abraham. por lo mismo, Todos por la sus multiplicidad de hijos, cosas. Un caos, Un caos, seguidos. sí. En la ley de Moisés y en el Tanaj, que ese se llama Sí, Tanaj, sí, ¿verdad? sí. La Toda ley, la- los todo lo que profetas sacaron, y la todo Torá. eso. No especifica que solo tendrás una sola esposa, No, ¿no? de hecho, había la cuestión de que si la mujer, como que te hubiera quemado el bistec, ¿verdad? Y ya le podías dar carta de divorcio. Imagínate qué terrible. Entonces le reclaman a Jesús, ustedes recuerdan, Mateo 22, de que maestro es lícito que Moisés nos ordenó, nos dio permiso de repudiar a nuestras mujeres, dice, eso se los dijo por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. El que los hizo, varón y hembra los hizo, por lo Así es. tanto dejará el hombre a su padre y la mujer a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero no está especificado en la ley. Y además Pero, solo bueno, aclara a ver. que el divorcio por causa de fornicación. Sí. Ok, pero si vamos al principio, Adán y Eva, dice. Dios nos no es formó bueno que está el uno. hombre. no Solo. hizo Solo. Adán y Esteban, Sí, sí, sí. para empezar, hizo Adán y Eva. Exacto. No hizo Adán y Eva 1 y Eva 2, porque si no, no son una Ahí sola está. carne, sino ya son, está. ya es carnicería, ¿no? Pero Ahí en está esa la literalidad de la forma en cómo se veía la ley, pues si no estaba específicamente especificado, Acuérdate que la podían hacer ley- lo que quisieran. A ver, cuidado, porque la ley como tal dada a los hombres viene hasta el monte Sinai, viene Exacto. con Moisés, ¿sí? Todavía Hasta no ha sido entonces, nada. antes Me del refiero a que diluvio, David dijo, pues si no viene, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? No, Si no viene, ¿qué? Que tenía que tener una sola mujer. si no lo incluye en Que la no ley, incluye específicamente. no, Entonces, a ver, el hombre es así. El hombre, y la mujer. bueno, me También. refiero al hombre como Sí, humanidad. el hombre no es. Así somos, ¿no? Lo que es. Pues como no dice, pues yo hago, aunque sea implícito que eso no está bien, ¿no? Mira, por definición, el hombre tiende a violar lo que se le establece como ley. Y lo vemos desde el Génesis. Comerás de todo árbol, de todo, hasta el de la vida, menos de este. Pues ese es el que vamos a Y hasta los hijos de Dios fueron los que vieron con deseo a los hijos de los hombres, que eran los de Caín. O sea, los hijos de Set vieron con deseo a las mujeres de la Claro. descendencia de Caín. Sí, Así es. exactamente. Margarita. Sí, Dios tuvo que empezar a poner el orden que se venía desordenando, Por supuesto. porque empezó con un orden dado por él, pero Es- empezó Adán y Eva con el desorden, Ujú, y así iban siguiendo hasta que puso leyes así es. y ordenanzas. Claro, Por eso es estatutos. importante cuando lleguemos en el capítulo 6. Va a haber una crisis tremenda No, aquí. pero sí lo Porque dice, vio Dios que el designio del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. ahí está. Sí. Entonces destruye todo, solo salva 8 personas y vuelve a recrear la humanidad con 8 personas, Ujú. las que se salvan en el arca. Entonces eso es algo de lo que tenemos que ver. cómo Viene está. aquí en Génesis 6 varios puntos que de verdad causan rispidez, Sí. que causan inquietud, pero uno es que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Esto es uno donde decimos, bueno, Dios se equivocó. Entonces surgen pensamientos como tales. Sí. Dios se equivocó, Dios la regó, y entonces borrón y ahora vamos otra vez Sí, a no. empezar. Dios se arrepintió. Entonces, cuidado con las traducciones. Por eso hay que irse a diferentes traducciones. Dios se lamentó. Dios le dio pesar. Lloró prácticamente. ¿Sí? Dios sufrió al ver el monto de la multiplicación del mal en la tierra. ¿Sí? No fue nada más el pecado en el Edén, no fue nada más el pecado en el asesinato de Abel, fue cómo se fue extendiendo la maldad sobre la tierra.
Entonces él se dolió. Esa es la traducción correcta. Se dolió, sí, hermano. Porque él dice en otra parte, ¿no? Ujú. No es Que hijo de hombre Dios no- para que se arrepienta. Eso, Así es eso. correcto. Entonces, si dice, ¿cómo conciliamos esto, no? Claro. Porque si tú vienes por primera vez a esa lectura, Ujú. piensas tú, la Biblia no se contradice, Así ¿no? es. Es Así con es. una exactitud matemática, Por una eso precisión por eso es esta científica. aclaración. Ajá. Sí, y eso dices, le dolió. Le dolió. Le dolió. Le eso. dolió, de verdad, le movió y además le movió a compasión. Dios no va a parchar lo que el hombre está haciendo. Esto es importante. Dios toma decisiones definitivas, drásticas, porque cuando fue aumentando, él esperando que hubiera un cambio, porque él enviaba de alguna manera, estaban los hijos de los hijos de Dios, que era la descendencia de Set, para ver un cambio, para ser ejemplo, pero no hubo cambio, al contrario, fue peor aún. Acuérdense de las estrategias de Satanás para acabar con la sentencia de Génesis 3:15, ¿sí? La descendencia, tu simiente, ¿sí? Enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y esta simiente, que es Jesucristo, la cumbre de esta simiente aplastará tu cabeza. Él quiere detener esta sentencia, él quiere revertir esta sentencia. Y una de sus estrategias es matar. Ahí lo vemos con Caín y Abel. Pero otra dice, oye, pero ya salió Set, no me puedo dedicar a estar matando a los dos. Ya sé, estrategia número 2, plan B, es vamos a contaminar la descendencia de Dios, Exacto. a corromperla, Qué terrible. ahora sí que ponerle polución, contaminación, esa es la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Y justamente este es otro de los puntos, el arrepentimiento, que es en realidad dolor de Dios, al ver la multiplicación del mal en la tierra, ¿sí? De este pecado, la consecuencia del pecado, a tal grado que prácticamente toda la población de la tierra, ¿como cuánta gente imaginan que hubiera ya a estas alturas, Ni idea. cuando Ya Dios le habla a Noé? Miles. Ya había miles. Miles, y Miles. hasta Millones. millones. Acuérdense que vivían 900 años. Y tenían ¿verdad? hijos e hijas. Se Tenían multiplicaron. No había hijos, televisión. hijos e 2 hijas. años. En ¿no? 50 años, si ves las fotos familiares, Millones. ¿no? Sí, De una pareja que se casó, de repente ya hay como ¡Fum! 50. Crecen, Sí. ¿verdad? Claro, Cierto. 50, literal, 50, ya hasta se perdió la cuenta. Cientos de miles. Y dice el Señor precisamente que sobre toda la tierra. Entonces, estas gentes, estas generaciones se fueron esparciendo y se fueron a diferentes lugares. Tengo una pregunta. Sí, Después del diluvio es donde realmente se hace toda esta partición geográfica Sí. que conocemos hoy en correcto. día. Sí. O sea, antes de eso, como tal, América estaba pegadito con Europa y... o sea, No distancia podemos de- saber, pero parece que sí. Ujú. o sea, Todavía pero, no hay esa crisis geográfica pero que con hubo. todo, Sí, o sea, hasta geológica, después ¿verdad? del diluvio es donde hubo todo esto de la época glaciar y demás, de Ajá. que se hizo esa Sí. nueva repartición. ¿no? Es una de explicación Sí. que dan los científicos, ¿sí? Sí, muy Exactamente, pero hasta después, precisamente el diluvio viene a ser. Por eso, esto es uno de los grandes argumentos, y esto es otro de los puntos que se toca aquí en Génesis 6, de los puntos que también causa un poquito de duda, de inquietud, de tendrá razón la ciencia, o es la palabra, o yo la interpreto a mi manera. Entonces cuesta mucho trabajo. Voy a regresar ahorita al punto y regresamos con este que estás hablando justamente después del diluvio, porque van a pasar varios capítulos después del diluvio, ¿no? Y todo lo que sucede no es nada más con el hombre, sino todo a su alrededor cambia. Es una nueva creación. Pero otro de los puntos que también nos causa mucha inquietud es precisamente, y ahora vamos a ver las A ver, dos punto principales posturas. Yo voy a explicar una y le pido a mi esposo que Claro. explique la segunda. Dice, y versículo 2 del capítulo 6, dice, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes. Voy a leer la versión israelita. Dice, había nefilín en la tierra en aquellos días. Y también después que entraron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. O sea, antes de esta unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres,
porque mucha gente sostiene que son el producto, son estos monstruos, ¿no? Pero ya había antes, Dios lo aclara. Desde antes, Dios genéticamente Él trabaja con nosotros, porque hay naciones, ¿verdad? Hay watusis Altísimos. y hay pigmeos en un mismo continente, ¿no? Y decimos, ¿qué pasó ahí? Ujú. ¿No? Bueno, pues Dios así lo determinó. Y también la adaptación al medio ambiente. Dios nos dio un cuerpo, ¿verdad? Tan inteligente, tan capaz, tan perfecto para adaptarse a este medio ambiente. No estamos hablando de evolución, sino de adaptación. ¿De acuerdo? Entonces vemos lugares donde hay unos hombretones, ¿verdad? Con unas musculaturas, y no es porque vayan al gym, es porque así son grandotes de huesotes, en fin, son gente. Entonces dice la palabra del Señor que había nefilim. Nefilim, la palabra nefilim del arameo, la traducción literal es caídos. Una de las características de estos nefilim eran lo que hoy en día nos es muy conocida, esta palabra es el bully. Eran bullies, ¿no? Eran estos reyes o eran gobernantes o eran líderes, pero que oprimían. Eran opresores, exactamente. Eran estos. Estas son las características de estos nefilim y estaban por toda la tierra, ¿no? Pero Dios agrega aquí que los hijos de Dios, ¿sí? Que son los Ben Elohim, ¿sí? Benei Elohim, Ben quiere decir hijo de, Ben Elohim, los hijos de Dios, los que seguían a Dios, los que adoraban. ¿Se acuerdan el último versículo que vimos en el capítulo 4, donde, déjame ver si era el 4, no, estoy en otro, donde vimos acerca de la descendencia de Set? Dice, y entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Otras traducciones dicen, y que los hombres comenzaron a buscar al Señor de la descendencia de Set. Entonces esta es la primera teoría, que los hijos de Dios son precisamente la descendencia de Set, de donde vendría Noé, ¿sí? Un tipo de Cristo que es un tipo de rescatador, ¿sí? Vendría Noé. Noé es su nombre, consuelo. Quiere decir reposo, ¿Sí? Noé. Y vamos a ver cómo lo mencionan. Y estos y los hijos del hombre y son las de hijas, la descendencia de Caín. Pero ¿por qué hablan de hijas de las hijas de ella? Lo mencionó. ¿Por qué hablan de qué? Las hijas del hombre. Las hijas del hombre. Las hijas del hombre, es decir, la descendencia de Caín, mujeres femeninas de hijas de Caín. Hoy se puede decir lo mismo, ¿no? Los hijos de Dios y el mundo natural. así es. Y nos dice la palabra del Señor, no os unáis en yugo desigual. ¿Sí? Porque ¿qué comunión tiene Dios con Belial, con los dioses paganos, con el egoísmo, con la soberbia? ¿Qué comunión tiene la sumisión, la sujeción, la obediencia a Dios, la fe, con la falta de fe, con la soberbia, con todo lo contrario? No tiene comunión lo uno con lo otro. Pero ¿por qué hace énfasis en las hijas de los hombres? Bueno, tú que conoces eran los guapas. originales, Es tan simple tú que como esto. conoces los originales, dice exactamente así, hijas de los hombres, porque a veces hemos visto que le cambian, cuando cambian la traducción, cambian y dicen los hijos de los hombres De en hecho, varones, Jesús es llamado y las hijas del hombre, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y yo te pregunto, ¿en el original viene así? sí, como hijos de Aquí los está. hombres. Hijas, Fíjate como cómo hijas, lo dice en esta porque lo versión. hacen femenino. Esta Entonces, versión que es más literal, fíjate cómo lo dice. Dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Que siempre son Dice más aquí, provocativas, más... No. Ay, sí. Ay, Pero Aquí. podría ser que los hijos de Dios, aquí fueron los hijos con La las hijas, sí. descendencia. Ajá. Sí.
que las hijas de Dios se unieran con los hijos del hombre. Podría haber sido También, Seguramente también, Bueno, también claro que esa sí. combinación. Fue la misma mezcla, Por claro. supuesto. Pero- Lo importante era contaminar. Pero aquí el Así punto está en que la idea era que esos hijos de Set se mantuvieran puros Es y correcto. sin embargo vieron muy Estaban guapas muy a las hijas guapitas. de los hombres y entonces contaminaron todo. Ahora fíjate que dice aquí, tomaron como esposas a todas las que quisieron. ¿Cuál Así está? es. En la NTV. Es seis. En el NTV, 4, seis, 6-4. Ah, sí, sí. Sí. Entonces, estamos viendo que hubo ahí una jauría. Una mezcla, claro. Bueno, sabemos que ya, justamente ya vino esta descendencia de Caín, de los polígamos, ¿verdad? Y no solo tener una mujer y tener muchos hijos, sino tener varias mujeres y seguir teniendo muchos hijos. Reproducir esto, ¿no? Reproducir esta parte de la deslealtad, de la infidelidad, y todo es a raíz de del maligno que estaba detrás de Caín. Acuérdense que lo vimos cuando él asesina a su hermano. Pero vemos, y tuvieron hijas. Normalmente la Biblia no hace énfasis en las mujeres, Ujú. ¿de acuerdo? Pero en Dios dicta, el Espíritu Santo le dicta a Moisés, escribe esto, y tuvieron hijas, ¿sí? Entonces, la participación de la mujer, si vemos cómo el contexto, y tratamos de imaginarlo, el contexto de cómo desearon a las hijas y las vieron hermosas, dice otras traducciones, deseables, codiciables. Hagan de cuenta que ven a Eva mirando el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así fue. Y ella miró, que vio que era el fruto codiciable, que era deseable. Entonces se vuelve a repetir esta parte de la tentación. Vemos que está detrás, está Satanás, está el maligno, el enemigo de Dios, ¿sí? Precisamente para atraer, para jalar, para contaminar. El hombre no fue atraído, fueron las mujeres. Y entonces no quiere decir que ellas sean las culpables o las, ¿sí? Porque es, a ver, se necesitan dos para aceptar la contaminación, ¿no? O dice el dicho, para bailar tango, ¿verdad? Entonces, esta aceptación, como los hijos de Dios, si realmente adoraban al Dios verdadero, buscaban la pureza de la descendencia, y de repente como que un ojito se les fue por allá, ¿no? Y vieron que eran hermosas y entonces hicieron esta Y mezcla. algo que llama la atención, Adán, Ujú. o sea, Dios ve a Adán como intachable, ¿Es correcto? y Adán, por ese hecho, salva a su familia, que no por eso sus hijos eran intachables también. Así es. Los que entran a Es que la ya entra el Es que pecado. ya entró Estás por él. hablando de Noé. De Noé, sí. De Noé. Sí, no, Adán. Sí, sí, sí. Ah, Ya estoy, ¿De Noé? Sí. Entonces entra la familia de Noé. exactamente. ¿Sí? Y no necesariamente eran intachables. Así es. Cam era bien especial. Ya después veremos eso. Sí, Jafet. Igual, porque de ahí se separan y solo queda uno de Porque los Dios tres. es el que le dice. Acuérdense, y Su como familia. en la rebelión en el cielo, ¿cuántos fueron expulsados? Una tercera parte. O sea, esta tercera parte es la que muchas veces vemos. También la tercera parte de los hijos fue nada más, de los hijos de Noé fue la que fue fiel, ¿no? La que fue Sí, Maguito. intachable. Pues aquí nuevamente marcan el 4 y lo que preguntaba, los hijos se fijaron en las hijas, no se fijaron en los hijos, ¿no? Que era un orden que estaba establecido desde el principio, hombre, mujer, para relacionarse. Así es, qué bueno ¿no? que lo mencionas. Sí, Sigue uno habiendo para una relación relacionarse. correcta. Después se degeneraron, ¿no? Sí. De vez en cuando había ahí enojo y todo, pero quiere decir, sí lo marca, porque hijas, con las hijos de Dios, con las hijas, no dijo con los hijos, hijas, Exactamente. hombre, mujer. Exacto. ¿no? Además, Ujú. además esta Qué bueno que relación lo tomas. heterosexual, Sí, 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 definitivamente, pero aún Se va a así pervertir era en una poco tiempo. mezcla, En porque poco fue tiempo se consecuencia. Mucha gente habla de que la consecuencia de esto fueron los nefilim, fueron los gigantes. Ahora Esto vamos a no es tocar el cierto, punto. porque si vemos hasta gramaticalmente hablando, no se está diciendo estos gigantes, mal traducido, porque en la Septuaginta, ¿sí? Que fue la primera traducción del arameo al griego por todos los que fueron esparcidos, los judíos que fueron esparcidos, la Septuaginta traduce al griego gigantis, ¿sí? Y entonces ya después se hace al español, a las lenguas que tenemos orígenes griegos,
se traduce por gigantes y le vemos el contexto nosotros de los gigantes, ¿no? Y entonces la gente se va hasta con extraterrestres, ¿verdad? Sí. Con esto. Y Esa ahora- es la y otra esa es teoría. la parte que es muy importante considerar. ¿De dónde sale esto? Porque hay un punto de donde los teólogos chocaron con respecto a eso de los gigantes. Así es. Ya para el libro de Números, capítulo 13, cuando Moisés envía a sus Espías. grandes los hombres, a gigantes. sus espías, Ujú. dicen, regresan ellos diciendo, ¿verdad? Que había Dice, gigantes. vimos a los No. descendientes de Somos Anac, unas- hijos de los gigantes, a nuestro parecer nosotros éramos como langostas. Ahora, esto era una exageración. En realidad estaban fortificados y eran altos, está bien, pero no estamos hablando de gente De que gigantes. veía 5 Monstruos. pisos, monstruos, Ajá. ¿no? O sea, es cuestión de exageración y de interpretación. Ahora, pero ¿cuál es el punto? Entonces dicen, a ver, espérame, si el diluvio destruyó a toda la raza humana, Así es. ¿cómo es que siguieron habiendo descendientes de los gigantes? Ujú. Entonces surge la otra teoría. Entonces quiere decir que de alguna manera o alguna de las esposas de los hijos de Noé o hasta mismo Noé, parte era de la línea de Noé también, o era de los gigantes, de los nefilitas. Entonces, digo, eso, estamos hablando de teorías, ¿verdad? Lo cual no sería tampoco descabellado. Era un hombre con un gran nombre, Noé, sencillamente. Entonces, si lo consideramos como un hombre de renombre, Noé era un hombre de renombre, pero conectado con Dios. Entonces, pueden haber nacido grandes gentes de la línea de Noé. O sea, esta es una explicación. La otra explicación. Imagínense qué fantasía. Esta es una explicación sumamente absurda. Lo que sucede es que los Nefilim, uno de ellos, se quedó colgando del arca de Noé y por una ventanita le daban de comer para que no se muriera, pero como era gigante, iba colgado del techo del arca. Ay, qué Digo, Es una ¿estamos- teoría judía, ¿eh? es Ah, teoría sí. judía. Judía. No, de que Mito las hay, judío. las hay. Entonces, yo quiero que ustedes se imaginen todas estas cosas para explicar, porque algunas parecen realmente absurdas. Entonces, nosotros tenemos que irnos a lo simple, a lo sencillo, a Y a lo bíblico. obvio que está ahí, A lo obvio. ¿verdad? Yo te comentaba la vez pasada de que había una teoría que decía que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, Ajá. pero las hijas de los hombres fueron realmente las hijas fueron poseídas por los ángeles A eso caídos vamos, a eso iba yo justamente en y este momento. tuvieron hijos y eran gigantes, pero la Biblia no lo dice, dice que había gigantes y después nacieron hijos e Ah, hijas. sí. Y Por el también nombre de cuando había. caídos. O sea, Y hubo después. yo creo que la Biblia por eso es tan clara. Porque dice, Nefilim. ya había gigantes, no eran Nefilim. consecuencia del nacimiento de las mezclas de descendencias. Por un lado vale la pena considerar esto. Hay esta teoría que está en el libro de Job. Lo toma, es el único lugar, y hay varios textos también proféticos, donde se mencionan, y si quieren se los doy, los hijos de Dios. Dios son los, en la Biblia se menciona varias veces hijos de Dios. A ver, alguien puede tomar Juan 1:12, que es la típica cita, la más hermosa de todas las citas, donde dice, ¿verdad? Que los hombres, dice, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no son Los que engendrados creen en su de nombre. carne ni de sangre, sí. sino del Espíritu. Ajá. Es decir, cuando alguien cree en Jesucristo, pasa a ser un hijo de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, choca con lo que dice en el libro de Job, en el capítulo 1, dice, y entonces los hijos de Dios vinieron y se presentaron delante de Dios, entre los cuales estaba también Satanás. Ajá. Para considerar, entonces dicen, esos eran los ángeles. Y se les considera, la gente empezó a surgir la otra teoría, de que los hijos de Dios eran los ángeles. Pero también toman como consideración en el libro de Judas, donde dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad en los días de Noé se les dio, se les ha confinado en prisiones obscuras de maldad, porque por causa de su maldad, ¿verdad? Estuvieron confinados. Ahora, todos esos se les consideraba hijos de Dios, pero en realidad no dice que eran los hijos de Dios, los ángeles.
Los ángeles son creación de Dios, fue la primera creación de Dios. ¿Cuándo fue creado? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 1. Ahí fueron creados los ángeles y no dice que fueran sus hijos de Dios. Ahora, entonces, por el otro lado, esas mezclas es una mezcla que no es posible. Porque si tú me dices, a ver, los ángeles pierden su dignidad y se mezclan con las hijas de los hombres. Jesucristo lo aclara y lo marca tajantemente. Dice, se volverán a casar cuando mueran los hombres en la Seréis como resurrección. ángel. Dice, no, dice, serán como los ángeles del cielo que ni se casan ni se dan en casamiento. Que no tienen Entonces, sexo. Jesús, exacto. No, bueno, Reproducción. no tienen elementos de reproducción, si pudiéramos considerar. Los sexos sí tienen. Ángeles habla de varones. Casi siempre los menciona como varones. Ujú. No hay Son mujeres. varones. Son asexuales, ¿no? Así es, Sexo. asexual. Bueno, o puede que tengan, si tú quieres decir, son varones, un ángel. O, Puede ser bueno, varón, lo que pero pasa no es se que reproduce. la teofanía, o sea, la forma en la que se aparecen ante nosotros son en forma de varón. Sí. Y varón es decir, un hombre ya crecido, no un Ahora- gordito ahora, exacto. con alitas. No, y vamos a aclararlo. Y hay una razón. Cuando Dios creó a los ángeles, como está diciendo recién, creó adultos ángeles. No creó, a ver, Ángel y Ángela para que tengan angelitos. No, ¿No? el nuevo de los ángeles ya está marcado. Así es. Ok. Y la tercera parte de esos ángeles del cielo Se revelaron. vino por tierra, se rebelaron, comandados por Lucifer, Pero Satanás. además, yo no sé si tenga demasiada importancia meterme a los gigantes. Yo No. más bien me iría a gente que como la gente de Babel, que se Exacto. sentían tan, Nimrod era un gigante. tan Nimrod poderosos que era se único. perdían, ¿no? ¿Te das cuenta? Ese es el término correcto. Así el es. Nephilim. Varón de renombre, Exacto. guerrero, conquistador, Ajá. gobernante, Opresor, opresor. gobernante. Ajá. Todo eso tiene que ver. Eso es un Ese es Nephilim, en realidad. Entonces, no es que fuera un gigantón. Ah, oye, los hijos de Anak eran, su cama les sobraban los pies. Goliat. Sí. Goliat Está también. Goliat. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues, a lo Sí, mejor ahí. en la actualidad hay, ¿verdad? Un basquetbolista de 2.20, Sí, no, bueno. ¿verdad? Ya está, léelos. Es una disfunción genética, no podemos Sí. saber qué Mira, pasa. no es Nephilim. Es muy alto, Como los pero no es sinaloenses Nephilim. estos de los gigantes ¿de dónde era ese? Que Porfirio Díaz lo manda a Mérida. Hay unas poblaciones en México también. De Ah, gigantes, sí, sí, Pues sí. con eso, ¿no? Claro. ¿y En por qué esa no? explosión Aquí. demográfica. Entonces, la se da explosión mismo y en la en genética, México, la combinación genética. Chiapas, son hombres Chiquitos. bajos, ¿no? Sí, son Y chapas. baja al norte y Y son son muy muy altos. Exactamente, Chihuahua, apenas ¿no? voces, ¿no? Los de Exacto. Chihuahua son muy altos. Exacto. Y conocemos un pastor que se casó con una mujercita de Yucatán, muy alto él, de Chihuahua, y sus hijos nacieron normales, ¿no? O sea, pues ya. Claro. Bueno, tenemos esto entonces de que yo creo que tenemos que ver el equilibrio. Calvino, Lutero, los grandes reformadores, Así es. todos ellos se iban por la línea. Los hijos de Dios son la descendencia de Seth. ¿Para qué le andes buscando fantasías? Y los hijos de las hijas de los hombres son las hermosas hijas de Caín. Entonces, hasta ahí, punto. Se mezclaron, hicieron una masacre, hicieron una contaminación sexual y caen en lo que nos define Romanos 1. Y ahí es donde viene la perversión de la raza humana y por eso Dios tiene que volver a destruir la raza humana. Romanos 1, del 14 en adelante, donde dice, como no tuvieron a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Y luego empezaron a cometer cosas nefastas, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces estamos hablando de que allí en Romanos capítulo 1, del 14 hasta el 28, define esa caída tan terrible de la raza humana, cómo se fue contaminando, cómo se fue pervirtiendo, y de alguna manera entraron al arca la familia de Noé, y en la familia de Noé, Cam sigue con esa, ya con la línea de perversión, y esa es la parte que todavía le toca tocar. Cámara Era hijo de Noé. y
Romanos venerata. 1:28. Claro. 1:28, porque dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Ujú. Dios nos entregó a una mente reprobada Para hacer las cosas que no convienen. convienen. Exacto, El 1:28, Romanos. exacto. 1:28. Pero desde el 14 se ve la caída. Y acuérdate que esas cartas de Pablo están escritas a los que ya creían. Exacto. No tuvieron, a los hijos de Dios, ¿sí? A los que ya habían conocido, habían vivido, habían experimentado el amor, la misericordia, la salvación de Dios, pero no tuvieron en cuenta precisamente. Y entonces Dios nos entregó, pues ahora sí que a su mente Les reprobada. permitió, nos dejó, se hizo a un lado. Es como cuando un niño está de la mano del papá. Y es tremendo porque en Hebreos 8 eso dice, ¿verdad? Dice, y como no me quisieron, no quisieron respetar mi pacto, lo solté. Como una mamá cuando dice, ¿quieres hacer tu terquedad? Ándale, atáscate, y ahí va el espíritu, ¿verdad? Sí, es terrible, pero así es, ¿verdad? En lugar de llevarlo de la mano. Si el niño se suelta, Sí, se va a tropezar, se va a caer. toda la historia de los israelitas es tremendo, que de pronto los sueltan. Pero es la historia en el fondo, es la historia humana. la historia del humano, ¿no? Lo seguimos viviendo. Sí. Claro, vamos a ver desde el versículo 6, ¿verdad? Y se arrepintió el Señor, sigo en Génesis 6, se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra. ¿Quieres que lo Y lea le con este pesó versículo? en su corazón, vuélvelo a leer, ya lo leíste. Dice, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano Lamentó. y haberlo puesto sobre la tierra, se le partió el corazón. Ok. Vemos aquí la parte, esta parte, no que queramos proyectarnos como seres humanos sobre Dios, pero vemos esta parte sentimental de Dios, ¿no? Y que Él puso en nosotros también. Él pone también esta compasión, este dolor, por eso nos hizo también sensibles a nosotros. Y dijo el Señor, voy al versículo siguiente, dijo el Señor, raeré o exterminaré a los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me he dolido, me arrepiento de haberlos hecho. Hasta ahí. Vemos esta parte, no sé si quieras leer la versión. Dice, entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado, pero Noé encontró favor delante del Señor. Esto es muy importante porque, de verdad, siempre cuando Dios va a tomar una decisión drástica, su amor, acuérdense que Dios es una combinación entre justicia y misericordia. Y cuando Él va a aplicar la justicia, era justo que hiciera esto, además está en su potestad y en su soberanía hacerlo, pero también está la misericordia. ¿Qué va a hacer el Señor? Tiene que advertir, va a advertir, ¿sí? Va a mostrar, advertir que viene la destrucción, que viene, lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra, lo vamos a ver más adelante. No solo a uno, él buscó precisamente y solamente Noé halló gracia o halló el favor. Él anunció a toda la... Ahora, espera, escogió a Noé, justamente. Vamos a 2 de Pedro 2:5, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, es hermoso este pasaje. Vamos a leer desde el 4, 2 de Pedro 2, 4 y 5, y se extiende hasta el 6, pero nos vamos a quedar en el 5. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Dice, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, ¿cómo se llamó? Pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra. Las vamos a ver después en los tiempos de Abraham. Pero vemos entonces que cuando Dios va a aplicar su juicio, va a aplicar esta justicia suya, Él va a advertir su misericordia,
ahí también prevalece. Voy a advertir, es decir, voy a dar otra oportunidad. Y escoge al justo, al recto, y es hermoso ver cómo lo califica ahí mismo en Génesis 6, cómo califica, dice que halló el favor o halló gracia, dice el versículo 8, 8. en los ojos del Señor. Y el 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, es decir, los que le antecedieron, es decir, la descendencia de Set, pero él nada más porque otros hijos de Dios sí se contaminaron con las hijas de los hombres. Pero está hablando de la línea precisa de Noé en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Y vamos a ver justamente, vimos un antecesor de Noé, que era Enoc, que mencionó mi esposo en un principio, caminó con Dios. Este término de caminar con Dios, de verdad, lo acaba de compartir mi esposo, pero es tan significativo, tan profundo, de hablar de esta comunión, de esta gracia, ¿verdad?, que tiene la simiente justa delante de Dios. La palabra gracia aparece aquí. Por supuesto. Halló gracia. Porque dicen que en el Antiguo Testamento no había gracia. Exacto. ¿Sí? Entonces es muy importante que determinemos. Claro, cuando llega al nuevo pacto, es la gracia, se refiere ya a la salvación. Ahora, Sí. en cuanto a que si había gracia, era desde Génesis 3:15, del anuncio. Ahí está. La simiente de la mujer, o sea, mi hijo va a aplastar tu cabezota, ¿verdad? Ya estaba la gracia ahí. Es más, desde antes de la fundación del mundo, Claro, se claro. que ya estaba prefigurado, ya estaba ordenado que así iba a ser. Gracia es que Favor divino. Favor inmerecido. No merecido. favor no merecido. Divino, merecido, no es la merecido. Pero era individual. No, Y pero era voy a gracia. generar- Y lo importante Pero era aquí es gracia. que él escogió justamente a Noé como pregonero de justicia. Justicia, Pero además. Noé sí se lo merecía. Sí. Sí. Porque Ahora, habla por así, medio. él sí Sí. se la merecía. Oiga, pero No, escuchen esto. Es que Ay, desde, gracias. un momentito, esto es muy importante lo que dices. Desde que cayó Adán y Eva, se salieron de la protección de Dios. Entonces Ah, ahí ya eran no, naturaleza caída, Ah, ok, tanto Caín sí. como Abel, Ok. ¿sí? Pero Y- en la gracia, Ujú. Dios los cubre con pieles de hombres, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ujú. A ver otra vez, ¿verdad? Ajá, Sí. es que Los cubre, mata animales, y los cubre con las pieles de los animales, porque estos bárbaros Adán se y estaban Eva. tapando con hojitas de higuera. Sí. ¿verdad? Chiquitas. Pero luego Chiquitas, dijiste- rasposas. Entonces, mata Dios animales, y con las pieles cubre a Adán y Eva. Ajá. Entonces vemos la misericordia y la gracia de Dios en ese instante. Pero luego ¿verdad? dijiste Los otra cubre cosa. del pecado. Dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pecado. O sea, Es mataron. decir, el perdón de Desde ahí pecados empieza viene eso. por la cobertura de la sangre. Y es tipo de la sangre de Jesús. Cristo que nos cubre de todos los pecados. Mató animales para cubrir con sus pieles y ahí hubo derramamiento de Ahora, sangre. una cosa que es muy Antes no importante. se había matado ni un animal. Vamos a considerar algo para que ustedes lo tengan en cuenta. Noten, dice aquí que Noé tenía 500 años cuando fue llamado. ¿Y saben a qué edad le entra al arca? Y A los 900. 620. Ah, 120 años de Eso construcción. no sé. Se tarda el arca 120 años en construirse. Y en todo ese tiempo, te puedes imaginar a la gente Viendo burlándose de Noé. ¿Qué estás haciendo aquí, loco? Con este Y era barcote. desierto. Sí, además. pero tú Un barco. dijiste, ella dijo que Dios lo anunció. Por Dios eso a través de advirtió, Noé. Así pero es. solo a Noé. Porque no no, espera. Le Llama dijo a a Noé. Noé, pero porque lo escogió para que él Eso. pregonara, Ah, Ahí Él es donde anunció halló ya gracia. la- Que anunciar. la futura destrucción, ujú. pero también que anunciara la salvación que él mismo estaba. Entonces, por un lado, Noé estaba construyendo el elemento de salvación, y por el otro lado también anunciaba. La gente Tenía llegaba, una doble función. llegaba y le Burlaban preguntaba. de él. Y la Por justicia, supuesto. dice justiciero. Así es. Digo, Pero son los imagínate- elementos para la salvación, ¿no? Es que- Pero Justificado. imagínate qué interesante es. Llega la gente, ¿qué estás haciendo aquí? Ujú. Es que Dios va a destruir al mundo por agua. Va a haber una gran inundación. Porque
la raza humana ha pecado y no se vuelven a Dios. Vuélvanse a Dios. Ay, no, estás loco. Es que en esta versión no habla de todo. O sea, yo por eso digo, a él lo escogió y que los demás, pero no habla de pregonero, no. En Sí. esta versión. No, lo dice en el Nuevo Testamento como El pregonero lo vimos en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro Segunda de Pedro 2, 5. 4, 5. Ajá, exactamente, fue la que leímos, que lo tomó, él lo escogió precisamente porque era justo y porque era perfecto en sus generaciones, es decir, intachable, no se mezclaron, obedecieron, siguieron ofreciendo sacrificio, ofrenda grata al Señor con esa línea. Entonces viene hasta incluso uno de sus antecesores que fue Enoch, hasta se fue con Dios sin siquiera ver la muerte, o sea, de ahí venía Noé. Entonces un linaje, una línea de Dios. Entonces por eso fue el único que se conservó a esos tiempos cuando Dios determina, voy a raer la tierra. Y decimos, ¿y qué culpa tienen hasta los animalitos? Porque hay animales. Dios va a hacer una nueva creación. De verdad, Dios renueva todas las cosas. Por eso la palabra del Señor más adelante en el Nuevo Testamento dice, ahora en Cristo soy nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, tienen que pasar. ¿Sí? Las cosas viejas, con todo lo que me rodeaba, mi forma de vivir, mi forma de hablar, las amistades con las que me llevaba, todas las cosas han de ser renovadas en Cristo. ¿Sí? Y por eso ahora vamos a ver el paralelismo entre una inundación universal, un diluvio universal y el bautismo. Nada más le quería decir a él que si viste, ¿qué era? Segunda de Pedro 5. Es para él, para que vea dónde dice justicia. Sí, ya lo retomó, Oye, ahorita. Retomando una parte de lo que estaban comentando del derramamiento de sangre. Sí. ¿Recuerdas cuando Caín y Abel hacen su ofrenda? Y la ofrenda de Caín no es aceptada. Hay, muchas especulaciones de que no lo hizo de corazón, etcétera, etcétera. ¿No será porque el Señor les había demostrado que tenía que haber derramamiento de sangre y él no lo hizo? Porque le ofreció fruta. ¿Te acuerdas que lo vimos la vez pasada? Mira, Dios no se contradice. Más adelante ya en la ley, en el Levítico, Dios establece que él acepta las ofrendas de paz, los diferentes tipos de ofrendas. ¿Sí? En las ofrendas de paz, Él acepta harina de trigo. Él acepta frutos. Pero esto fue hasta la ley. De alguna manera Dios ya lo tenía preconcebido. Dios no se enoja con el fruto que Él mismo da. Dios da el fruto de la tierra, aun cuando la tierra ya iba a costar más trabajo sacarle ese fruto por el pecado de Adán. Sin embargo, no es que Dios rechace lo que Él mismo crea que es el fruto de la tierra. Acuérdate que lo vimos muy claramente y lo vimos ahí en el Génesis, que Dios miró a Abel y su ofrenda. Primero lo miró a él. Dios escudriña primero los corazones y después ve lo que le ofrecemos. Porque Él ve la intención de nuestro corazón. ¿Sí? Y después dice, y miró a Caín y a su ofrenda. Sí se especula, sí se interpreta, ¿sí? Perdón, que la ofrenda fue lo que no le agradó a Dios. Dios no mira porque si no, entonces el que ofrenda más dinero es el que es más agradable con Dios, o el que ofrenda más tiempo de servicio, o el que... No es el tiempo, es la medida de tu corazón, el escudriñar tu corazón. Ciertamente hay este argumento que hubo el derramamiento de sangre. Esto lo estableció después Dios con la ley. Con la ley sí, y ya en el tabernáculo Él establece que tiene que haber derramamiento de sangre. ¿Sí? Entonces, esta postura es muy claro. Vio primero a Abel y a Caín, los vio en su corazón y después vio su ofrenda. Y fue agradable el corazón de Abel más no el de Caín. Porque se dice muy claro que Caín tomó de lo que tenía y se lo dio. Y de Abel tomó lo mejor, lo primero, seleccionó. Exacto. Sí lo dice. También. Ese es el corazón.
Muy bien, entonces, Pero ya también está dando Dios una dirección de soberanía. ujú, Como diciendo, sí veo tu ofrenda, Caín, y me das de lo que tienes, no lo mejor. Y vemos, Abel, que tú me das lo mejor de tu es correcto. ofrenda, ¿no? Ay, Pero ya gracias. está también dando dirección de que se necesita lo que dices, derramamiento de sangre para el sacrificio que anda buscando Dios y para llevarlo a Cristo. Finalmente, sí, Ujú. finalmente. Y esto vendrá después y vemos que, por ejemplo, Noé, después del diluvio, lo primero que hace es levantar un altar, Ujú. ¿sí? Y ofrecer un sacrificio. Ujú. Ajá. Entonces, inmediatamente vemos, pero porque Noé aprendió la línea. Acuérdate que él viene de Set también, y aprendió de Abel, su hermano mayor, a pesar de que murió, ¿verdad? Set aprendió de su padre, aprendió de su madre y aprendió de su hermano, por lo menos ahora sí que lo que se platicaba de su hermano, lo que ofreció. Y él aprendió esa línea, ¿no? A ofrecerle lo mejor a Dios, y lo mejor es dar la vida misma, la vida de lo que amas, de lo que atesoras, de lo que le entregas todo, como Abraham dio a su propio hijo, ¿no? Por cuando Dios se lo pidió. Vemos, de verdad, vamos a enfatizar, porque otro punto que Génesis 6 nos jala, nos llama la atención, es la fe. Por eso está en Hebreos 11, ahora sí que en el capítulo, ¿verdad?, de aquellos hombres de fe. La fe de Abraham. ¿Qué es la fe? Definido perdón, estoy hablando de Abraham, de Noé. Desde el punto de vista de Noé, la fe, ¿sí?, como él la vio, como él la vivió, es Dios habla y yo actúo. Punto. Obediencia No, creyó. exactamente, Exacto. no cuestiono, oye Dios, pero va a llover, pues nunca ha llovido. Sí, O sea, ya hacer lo vi. una embarcación a no sé cuántos kilómetros del mar, como que cómo, De 3 pies. o para qué, Además, o sea, ¿cómo? ¿No? Ahí estaban los niveles. Esos serían nuestros cuestionamientos razonados de gente del Nuevo Mundo. Pero la 120 fe, años. exactamente, no. Los árboles, ¿cómo? La herramienta, por favor, mis hermanos, la herramienta, ¿no? Todo para pero además Dios dio todas las guías, medidas. Ujú. Dio materiales que tenían que ser incluidos. Múltiples. Todo, y el objetivo era, junto con tu construcción, por eso yo creo que también por eso se tardó, porque un ratito construía y otro ratito iba y pregonaba. Ujú. Y Ujú. trabajaba. Trabajaba y pregonaba, trabajaba y hablaba y advertía, porque Dios le encomendó esa doble misión. Entonces esa es fe. Dios habla y yo obedezco. ¿Dónde está en el Nuevo Testamento lo de la pregonería de él? Segunda de Pedro 2. Ahí. Segunda de Pedro 2:5, lo acabamos de donde leer. dice pregonero de Lo acaba justicia. dejar, pregonero. Por eso, sí, es que... El 5. Es precioso, y Dios lo escogió precisamente porque él era varón justo y perfecto en sus generaciones. Es decir, sí entiende lo que yo le voy a pedir, Ujú. porque si se lo encomienda a X, simplemente va a desvirtuar el mensaje. Dios habla y Noé obedece inmediatamente. ¿Qué invirtió Noé en esta obediencia? Tiempo, esfuerzo. Tiempo, esfuerzo, ¿qué más? Recursos. Recursos, su fama o su Su fama, nombre, por su favor, integridad. su integridad, ¿verdad? Creación que estaba Eso. Ujú. Invirtió fuerza, tiempo, recursos, dedicación, ¿no? Y algo muy importante, decía que se tardó 120 años, cómo Dios y el Espíritu Santo acompañaron al mensaje de Noé. Miren, suena un poco desalentador, pero los planes de Dios son perfectos. Ujú. El de lo poco Ujú. hace mucho. Ujú. Parece ser que a los únicos que logró convencer fue solo a su familia. Qué terrible, ¿no? Empezando por su señora, Ujú. ¿sí? Ujú. Sus 3 hijos y sus señoras. Ujú. A él no le dolió lo que le dolió a Saúl. En realidad, Sí, claro, sí. claro, ¿no? Entonces, claro, pero vemos entonces esta fe, como Dios le dio toda la gracia, le dio todo su favor.
La versión de Hollywood, por ejemplo, del arca, Sí. cómo se va, cómo él, casi como el flautista de Hamelin, ¿verdad? Que va llamando a los ratoncitos. Así parece ser, así nos lo hacen ver, ¿no? A los Que animales. lo iban siguiendo y Pero no es cierto. Dios los metió. Dios los metió. Sí, así es. Dios se los llevó al arca. Dios cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Exacto, sí. Decimos, oye, Noé se echó la parte más dura, más difícil. No, la No. parte difícil, la parte imposible, la parte sobrenatural, la hizo Dios. Pero además Dios sabía que nadie lo iba a escuchar, ¿no? Esta parte, esta omnisciencia no la podemos borrar, claro que sí. Exacto. Eso Claro es que sí. importante. Pero que no quede, que quede en la constancia de la historia del hombre que Dios advirtió. Dios anunció, ¿sí?, la destrucción, como en Nínive, ¿no? Dios quería advertir a Nínive que iba a destruir a este pueblo, si no se arrepentían, y por eso escogió a un Jonás. Jonás no tan lindo como Noé, ¿verdad? Se fue para el otro lado. Sin embargo, Dios lo vuelve a poner, a ver, ve, ¿no? ¿Y cómo nos advierte hoy? Exactamente, siempre advierte cuando va a destruir Sodoma y Gomorra, lo vamos a ver más adelante en Génesis, ¿sí? Llega con los ángeles, con Abraham, Y como da nos está oportunidades. advirtiendo Con hoy, ¿no? Hoy Ajá. nos está advirtiendo. pero llegan los ángeles Apocalipsis. primero a advertirle a Abraham, a decirle, voy a destruir, ¿sí? Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, y él sabía que su sobrino estaba ahí. Como lo hace en la historia de Israel, con Es profeta correcto. tras profeta Amén. tras Así profeta, es, amado. advirtiendo del juicio que les vendría en desobediencia. Hasta ¿Qué el dice día el de libro hoy. del profeta Oseas? Escribíles las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas ajenas. Ujú. ¿Hasta Por cuándo? 500 años, no Ay, qué más. bárbaro. Ujú. Advirtió por cientos de años y no hicieron caso. No, No, hasta la fecha. Otro Te punto llevamos que miles y tampoco hacemos caso. Y sin embargo, dice ahí en el libro de se me fue, el texto donde dice, y sin embargo Dios sigue diciendo, buscadme Y me- y viviréis. y viviréis. Buscadme y Y viviréis. viviréis. Ujú. Déjenlo limpio sus caminos y vuélvanse al Señor, del cual tendrá de misericordia y será amplio en perdonar. Isaías 55:7. es interesante también otro elemento, y ahorita lo mencionó en un principio Gina, otro elemento es acerca de la localidad o la ubicación del diluvio, de la inundación. Otro elemento que la ciencia argumenta mucho es que esto no fue el diluvio universal, que no fue un evento de toda la tierra, sino solamente fue en esta parte de Persia, en esta parte de Mesopotamia, ¿verdad? Y pues hubo un pótamos, como dice la palabra, un diluvio local, ¿sí? Nada más que las palabras que se utilizan en los originales, la palabra traducida por diluvio es cataclismos. Cataclismos es una palabra griega, ¿sí? Que habla y que después se retoma en 2 de Pedro 3, 5 y 6. ¿Sí? Si alguien quiere leer esta cita, Pedro, es 2 de Pedro 3, 5 y 6. Y es justamente también parte del argumento. Si alguien ya la tiene, 2 de Pedro 3. Pedro 3. Es 5 y 6. Dice, deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir al mundo antiguo con un potente diluvio. Ok, ahí la palabra diluvio es catástrofe Y dice, y que es paralelo a cataclismos. por lo cual el ¿Y qué es un mundo de cataclismo? entonces pareció anegado en agua. Pereció. El mundo Pereció, pereció. perdón. Habla de la Exactamente. montaña más alta, ¿cuántos si es viven amigos en nivel arriba, más alto? Exactamente, dice que toda la tierra, ¿verdad? Quedó cubierta. Toda la Dice tierra el quedó mundo, cubierta, ¿no? el Y ya, mundo. sí. ¿Sí? Entonces imaginémonos el Everest cubierto por agua. Imaginémonos el Gran Cañón, ¿verdad? Todas estas Ahora, manifestaciones. Entonces vemos nada más la importancia cuando se habla de una inundación, por ejemplo, cuando el río Nilo inunda las cosechas porque así lo planearon.
se utiliza la palabra pótamos, de ahí viene hipopótamo. Ajá. Pótamos, que es precisamente cubrir de agua. No es un cubrir de agua nada más, sino cataclismos. Sí, ¿por qué hablas tanto del cataclismo? ¿Qué es un cataclismo? ¿Qué es un cataclismo? Es una catástrofe Total. global. ¿Que tiene que ver con el agua? Justamente, no. Sí, se utiliza que la palabra cataclismo se traduce por diluvio, aplicada en esto. Entonces, cuando se habla de un diluvio, no fue local, no fue el Pótamos, no fue nada más, pues, subió de nivel el río, los ríos que hay en Mesopotamia, no, sino que fue a nivel global. Y además dice que por lluvia, pero también que el agua fluía. Brotó de los abismos. Es correcto. ¿Se Sí. acuerdan desde Génesis 1 que Dios separó las aguas? Ujú. Interesante. Sí. Las aguas dulces, una las mandó bajo tierra y otras las dejó en la atmósfera. Y entonces, ¿qué hizo al momento del diluvio? Sacó sus ambas aguas, la de la atmósfera Y la de dentro de la tierra. Exacto. Y emergieron ambos. Y entonces se ocasionó precisamente este diluvio. Una de las cosas que vale la pena considerar con respecto a esta Que es catástrofe. ¿sí? catástrofe es que además en todos los anales de la historia de la antigüedad, casi todas las culturas antiguas Registran. tienen referencia, registran Ajá. este incidente, este cataclismo de inundación, ya sea que estés hablando de los incas de Perú y estés hablando De los sí, hindúes. de los Ajá. hindúes, todos tienen esta. Hay un libro que ya no se consigue, ojalá lo pudieran conseguir, editorial Diana, Mundos en colisión, de Manuel Belikowski. Él hace un análisis completo de todas las evidencias históricas respecto a que el diluvio es universal, no local. Otro libro que les recomendamos, pero es otro tomo muy árido, se llama El diluvio del Génesis, de John Whitcomb. Si alguien lo puede localizar, ahí lo tenemos para sus referencias temáticas. ¿Otra vez puedes repetir ambos, por El favor? diluvio del Génesis, John Whitcomb ¿cómo se pronuncia? Y Ed Morris. Y No lo veo mundos, escrito. Editorial Mundos Morris. en colisión, de Emanuel Belikowski. Además, yo estoy viendo que mencionan mucho que Dios advierte, ¿De el quién? pregonero, Ujú, ujú. porque siempre él es Su así. misericordia, Su misericordia. su gracia. Así es. Sí, lo que decía. Sí, Es la exacto. segunda oportunidad. Estás a tiempo, ¿no? Sí. Yo voy a tomar una decisión drástica, pero tú puedes ser rescatado. Ujú. Y justamente de eso se trata. Y cuando leímos Mateo 24, ¿verdad? Vemos cuándo fue condenada. Regresemos al arca. ¿Cuándo fue condenada todos aquellos que se burlaron, todos aquellos que no creyeron, todos aquellos que rechazaron el pregón de la advertencia de Noé o de parte de Dios a través de Noé? ¿En qué momento? Cuando Dios Cuando cierra cumple su sentencia la a Dios. puerta. Cuando Dios, pero lo que es increíble, todavía se siguieron burlando, seguramente no lo narra la palabra, pero imagínense que pasaron todavía 7 días ahí encerrados. Noé, su familia y un montón de animales. Muchos más, ¿no? No, nomás eran 8. 8. No, pero si dices que pasaron 7 días encerrados. Espera. No, antes del Pero- Antes del diluvio, Ah, cuando Dios cierra la puerta, pasan 7 días y no pasa nada. Esto tiene también referencia al eso no me final, di cuenta. Perdón. al simbolismo de la puerta y de los días con otra cosa. O sea, Es correcto, cambia mi amor. cuando- Y aparte 7 días, en 7 días hizo, en 6 días hizo Dios todas las cosas nuevas, ¿sí? Entonces también una Sí, sí, recreación. sí. Él está ya concibiendo precisamente esa nueva El tierra. tiempo de la Ajá. tribulación. El tiempo de la creación, el tiempo de Y ya de la también marca tribulación, la ¿verdad? puerta. Los 7 años, ¿no? Estamos hablando. También marca la puerta La a puerta. Jesucristo. ¿no? Cristo es la puerta, Sí. pero también se va a cerrar. ¿Qué dijiste? ¿También? Es Jesucristo, marca. La puerta. Es que va mencionando puerta. Jesucristo desde Génesis hasta Sí. Apocalipsis. En este caso del arca, la puerta es Cristo, un símbolo para La puerta del Cristo. tabernáculo, Y hoy los también. colores de la puerta del tabernáculo hablan de Cristo. Jesucristo en Juan 10 dice: Yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo. Ajá. ¿Verdad? Ah,
¿sí? Ujú. Vemos también, pero entonces a lo que voy, ¿dónde empieza la condenación y la salvación? Aunque a los ojos del hombre, ¿qué pasó? Cuando muere Cristo, nosotros somos salvos, Ujú. ¿no es cierto? Ujú. Pero el diablo se ríe de nosotros. Los judíos se rieron de los que creyeron, ya se murió su Salvador, qué pena. Mira, ya quedaron encerrados ahí y no pasa nada y estos ya están encerrados ahí con un montón de animales, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es el tiempo de espera? ¿Verdad? Este tiempo de 3 días, y al tercer día resucita el Señor. A los 7 días aquí vemos cómo el Señor empieza el diluvio, precisamente emergen las aguas y caen del cielo, y entonces empieza a suceder lo que tenía que suceder. Dios de verdad tiene que afirmar nuestros corazones, pero además también hacer ver al impío que Él está en control, que Él tiene el control y lo que Él dice lo va a hacer, ¿sí? Seguro. Entonces, este tiempo de estos 7 días, yo no me imagino de verdad en los sandalias de Noé. Sin embargo, él creyó. Y como Dios cerró la puerta, después de que entraron, él llevó a los animales, él cerró la puerta, él bloqueó todo y él les dijo, ahora, esto nos habla también de que la fe nos lleva a esperar, hermanos. Y eso es algo lo más difícil para nosotros, esperar en el Señor. Y Sí. otra cosa, perdón. Nada más nos lleva a esperar. Por eso nos da el fruto del Espíritu. Él lo da, pero nosotros debemos ejercitarlo, ¿no? Así es, así es. La paciencia, ¿no? Ajá. Viene Y la en fe. el fruto Ajá. del Espíritu, ¿no? Así es. Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Y contra tales cosas no hay ley. Solo que Sí. para poder tener el fruto espiritual Sí. tienes que tener al Espíritu Tu Santo. Santo, Y para sí. tener al Espíritu Santo tienes que haber creído en Jesucristo. Así es, Hermano, así es. Así una así cosa es. lleva a la otra. Amén. ¿Qué ibas a decir? Sí, que aparte de que dice que entre una pareja de cada animal, él selecciona a los que le van a dar el sacrificio después, ¿no? Ujú. Enseña Lleva al 7 hombre animales limpios. Ujú. a darle, a venerarlo, Ajá. Sí, Adorar, Con claro. lo mejor, adorarlo. ¿no? ¿eh? Con lo mejor. Sí, Sí, señor. Sí, porque Él nos creó para la gloria de su nombre, para alabarlo, ¿no? Y Exactamente. desde un principio debió De- haber Ujú. sido así, Entonces, pues se perdió. cuando preguntaba yo hace rato cuál fue la aportación de Noé, ustedes me hablaron de tiempo, dinero, recursos, esfuerzo, Su vida. fe, pero también compromiso y fe. Toda su fe. Aun cuando se cerró la puerta, tenía que seguir ejerciendo la fe durante los 7 días más largos de su vida. Yo creo que esos 7 días se le hicieron más largos que los 120 años de construcción y pregonar, de verdad, eso, o sea, no pasa nada, oye, ya estará lloviendo, oye, ¿qué pasa, no? No pasa aparentemente nada. Dios está haciendo las cosas y esto es muy hermoso. Cuando vemos Mateo 24, que lo leímos en un principio, que dice que estarán 2 lavando, Ujú. ¿verdad? 2 moliendo, ¿verdad? Uno será, ¿qué cosa? llevado y el otro Tomado, dejado. ajá, y otro será dejado. Dejado. Ajá. Ujú. Ujú. Cuando vemos esta comparación, siempre hay 2 grupos de personas, los de la simiente de la serpiente y los de la simiente Ujú. de Dios. Mm. ¿Sí? Entonces vemos la obediencia, los que creyeron, los que tuvieron la paciencia, pero no por obras, sino por la gracia de Dios y porque Dios los escogió de alguna manera. Pero los que se quedaron, nada más para dar un contexto, 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, donde vemos una lista de los pecados. Dice esto también sepas que en los postreros días Ujú. vendrán tiempos peligrosos. Ujú. Porque es importante. 2 de Timoteo 3, Tres. versículo 2. Ujú. Desde el 1, ¿sí? Tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos. Los que se quedaron afuera cuando se cerró la puerta y se Ujú. siguieron burlando, amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. A estos evita, y Dios los evita a todos, los deja. Contestando a tu pregunta anterior, en Hebreos 11:7 dice que por la fe, Noé, dices, ajá. ¿por qué hizo Noé esto? Ujú. Por la fe, Así es, por la claro. fe. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, vuelve a repetir, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así es. 3 veces la fe, que es la que está recalcando, para ver por qué Noé logró eso. Primero tenía miedo, ¿no? Temor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, y Noé agradaba A Dios, por eso halló gracia. Porque Caminaba con él. Caminaba con él. Entonces, de verdad, el Señor nos está mostrando aquí que esa fe es una fe activa, una fe paciente, una fe de autoridad, una fe de convencimiento, aunque fue en pequeña escala. Decimos, oye, pero fueron nada más 7 a los que convenció, lo suficientes para que Dios empezara de nuevo las cosas, ¿sí? Entonces, Dios siempre advierte. Quiero de verdad dejar esta reflexión. Dios siempre advierte. Vamos a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 6 y 7. Lo vimos en el estudio que tuvimos anteriormente, ¿verdad? Del Apocalipsis. 14. A partir del 6 14, 6. y 7, ¿sí? Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamar a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo, a toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaba, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. De nuevo. Aquí dice adorar a aquel que hizo el Así cielo y la es, tierra. lo la invita, adoración. temed a Dios, adorad, dadle honra. Ese era a ver, esto es en los últimos tiempos. Va a haber el ángel, ¿sí? Que venga y anuncie la buena nueva. Pero después de los mensajes de los ángeles viene el juicio. Y de nuevo vemos dividido en 2 grupos, 2 grandes grupos a la humanidad. Los justos. Los injustos. Y luego empieza el juicio y no termina con todo rápidamente, como que una tercera parte, algo así dicen. En ¿no? Apocalipsis. Ajá. Para que miren, ahí va, y todavía da chance, ¿no? Exacto. Aún hay tiempo, exactamente. Vemos, es muy... Entre tanto que se dice hoy, no endurezcáis vuestros corazones, dice. Sí. Entre tanto que se dice hoy, porque se va a acabar el día de hoy. Punto. Y de verdad es muy triste, pero además muy real. Y ahí habremos de cuestionarnos cada uno de nosotros en qué grupo estamos. Dice, quiero terminar con ese Apocalipsis 22:11. Lo veíamos justamente el miércoles, en el estudio del miércoles. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Cuando recibimos el mensaje y estamos en la injusticia de verdad, se agrava más la injusticia. Sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía, dice esta traducción. El que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Entonces, ante esta predicación, los otros se endurecieron más. La predicación, el pregón de Noé, se endurecieron. Unos cuantos aceptaron. El que era justo fue justificado. El que era santo fue santificado aún más. Pero el injusto fue más injusto todavía. Entonces, de verdad, ¿en dónde estamos parados? Aún hay tiempo, aún hay esperanza, hay advertencia. Hay segunda oportunidad. El Señor nos habla y nos muestra su misericordia, pero también su juicio. Y viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto.
Amén, amén, Y amén. para terminar, con respecto de caminar con Dios como no, vale la pena recordar estas dos palabras de Dios que siguen siendo su promesa. Levítico 26, del 11 al 13 dice: viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Y luego Deuteronomio 30, 16, aquí viene justamente el de caminar. Dice: ahora escucha, en este día, y vale la pena concluir con esto, te voy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. ¿Me da una referencia? Deuteronomio 30, 16. Leí algo que me impactó, donde cuando Dios habla de y prosperarás, es andar en sus caminos. Así es, Exacto. esa es la Esa es la verdadera prosperidad. Esa- Hoy pues es también. donde dice, La bendición de Dios es la que enriquece. y dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, Así que como tengas prospera tu alma. así como prospera tu alma. Ese es el Prosperado punto. es andar en sus caminos. Amén. Una, señor. Por eso, como una advertencia, prospera tu están alma. los chilaquiles, el bolillo buenísimo. Wow, ya Va a salir ahí. Me abrió la